Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Santiago Santos y el día de hoy le vengo a exponer el tema de pedimento y algunas de sus partes o componentes más importantes. Para empezar, el pedimento aduanal es un documento fiscal que sirve para demostrar que o quién se han pagado todas las contribuciones ante el SAT para la entrada o salida de las mercancías de comercio exterior hacia o desde el territorio nacional mexicano. ¿Qué quiero decir con esto? El pedimento es aquel documento el cual avala o contribuya el pago de algunos impuestos o el pago de la mercancía para la importación y exportación, ya sea dentro o fuera del país. Dicho papel cambia de nombre, pero la funcionalidad es la misma dependiendo del país y se le agregan ciertos documentos conforme van variando. Por ejemplo, el pedimento se encuentra en documentos básicos como puede ser la carga, factura, peso neto, peso total, peso en seco de la mercancía que se va a transportar en dicho lugar. Algunos de los campos más sonados o más que nada correspondidos puede ser la fecha de entrada de la mercancía al territorio nacional. ¿Qué es esto? Es un dato relacionado con el campo 28 del bloque general del pedimento del anexo 22, el cual habla únicamente de las importaciones, o sea que en este caso se le va a llenar correspondiente al dato de importaciones, pero corresponde más que nada al dato de importaciones. Otro de los puntos más importantes podría ser la clave del pedimento, que bien podría decirse que es un campo no reflectable, siempre que comprendan cambiar el régimen aduanero conforme a la regla 611. Expediciones en las rectificaciones de las claves para las empresas con programas INMEX. El programa INMEX es aquel que tiene algún cierto convenio con algunas empresas extranjeras que tienen como finalidad poder transportar sus mercancías con un libre poder transportar sus mercancías sin ningún problema gracias al Tratado de Libre Comercio que se tiene con América del Norte y Canadá. Otro tercer punto que podría ser muy importante o que se conlleva la importancia del pedimento es el tipo de operación. En este campo se podría decir que es un dato relacionado con el campo 2 del bloque general del pedimento del anexo 22. Dato que altera la información estadística relacionada con el inicio de los procedimientos de cancelación o suspensión de patente de acuerdo a la regla 1.4.12. ¿Qué es esto? Es un tipo de operación el cual se conlleva al movimiento que se va a realizar, que puede ser importación o exportación. Otro punto que puede ser es el número del pedimento. Es un dato relacionado con el campo primero del bloque general del pedimento del anexo 2, compuesto por 15 dígitos que uno de mis compañeros expuso en una exposición anterior, si no mal lo recuerdo. De ahí se salta los otros puntos importantes, como puede ser el RFC del importador o del exportador, dependiendo del proceso que se vaya a realizar. Dato relacionado con el campo 15 del bloque general del pedimento del anexo 22, campo condicionado para rectificar conforme a la regla 6.1.2. Bueno, clave del país, vendedor o comprador. Como su nombre lo indica, es una clave la cual se tiene que llenar con una cierta clave que tiene el exportador o el importador, dependiendo de la movilización, el cual tiene que estar sujeto o más bien inscrito en un padrón de importadores e importadoras registrados en el país. Punto número 7. Clave de país, origen o de último destino. Dato relacionado con el campo 11 que mencionaré más adelante del bloque de las partidas del pedimento del anexo. Nos saltamos al punto 8. Clave del medio de transporte de entrada al territorio nacional. Como su nombre lo indica, es una clave la cual abrevia ciertos puntos para el tipo de transporte que se le va a dar a las mercancías. Así puede ser aéreo, terrestre, marítimo, entre otros. Dato general relacionado con el campo 9 del bloque general del pedimento del anexo 22. El campo debe ser reclamado conforme al apéndice 3 del anexo 22. Dato que altera la información estadística relacionada con el inicio de los procedimientos de cancelación o suspensión de patentes. 9. Fracción arancelaria. Campo no rectificable conforme a la regla 6.1.1. La excepción de rectificaciones para operaciones especiales. Otras especificaciones son para las empresas certificadas SIVA, AAA, OEA, RO, entre las reglas 3.7.30, 3.3.1 y 7.3.3. No se considera que incurra la infracción con las disposiciones entre los datos relativos a la clasificación arancelaria. ¿A qué se refiere con esto? La fracción arancelaria se conlleva como un impuesto el cual se cobra dependiendo de los tipos de productos que se planean importar o exportar. De ahí nos saltamos a otro punto importante que podría ser la clave de unidad de medida conforme a la TIGIE. Es un dato relacionado con el campo 8 del bloque de partidas del pedimento del anexo 22. El campo debe ser reclamado conforme al apéndice 7 del anexo 22, aunque tiene ciertas excepciones para empresas las cuales sean SIVA, AA, AAA, OEA y RO, dependiendo de las reglas 3.7.30,
7.3.1, 7.3.3. Saltamos al punto número 11. Cantidad de las mercancías en unidad de la TIGIE. Es un dato relacionado con el campo 7 del bloque de las partidas del pedimento del anexo 22. Excepciones en la rectificación de cantidades de mercancías para aumentar o disminuir pedimentos consolidados conforme a la regla 3.7.26. Cuando su nombre lo indica, es la cantidad de mercancías las cuales van a ser exportadas o movidas o importadas hacia cualquier parte del mundo. Con uno de estos puntos es más claro y más obvio que no necesita otra cierta explicación. El número 2 es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque es el valor en aduana de la mercancía, como su nombre lo indica. Es dicho valor que la aduana supervisó o más bien calculó dependiendo del tipo de impuesto o la tasa que correspondía al movimiento de la mercancía a diferentes puntos de distribución. El punto 3, importe de fletes. El importe de fletes se podría decir como cualquier nombre lo indica. Es el importe el cual es como un tipo de impuesto que se cobra extra al transporte o al movimiento que se da dependiendo del tipo de transporte que se le dé a tu mercancía, que puede ser aéreo, marítimo o inclusive terrestre. Otro punto importante que se desglosa de este podría ser el importe de seguro. Como es un importe de seguro, literalmente lo que su nombre indica. Es un importe extra el cual se cobra, pero se conlleva un seguro de mercancía en caso de sufrir algún accidente o alguna pérdida durante todo su proceso. Si seguimos hablando más, en cambio, el pedimento le podría explicar más de estos puntos, entre los cuales podría ser valor unitario de carga, los números de serie, o más bien las cantidades, o otros puntos, inclusive el valor neto de la mercancía. Pero en general, el pedimento es un documento en el cual se establece o se podría dar una forma, si es una forma de expresar o más una forma de tener en físico que usted ya pagó por dicha mercancía y usted ya pagó los impuestos correspondientes a dicha mercancía frente a la aduana, la cual debe de respetar las tasas e inclusive los impuestos que se cobran, sin ninguna excepción. Pero recordar siempre que para poder importar o exportar, la persona que vaya a realizar todo ese movimiento tiene que depender de un agente aduanal. Y no solo esto, el agente aduanal simplemente se encargará de papeleo. Pero en lo general, el importador o exportador se recomienda que debe de estar inscrito a un padrón de importadores y exportadores registrados ante la Federación, ante la ley aduanera. Como lo indican en todos los puntos clave, una persona puede registrarse y tiene derecho a poder mover su mercancía sin ninguna imperfección, siempre y cuando cumpla con todas las normas que se le exige la ley. Bueno, eso ha sido todo, espero le haya gustado mi exposición. Muchas gracias.